Olga, a ver, ayer hubo una reunión muy importante, porque yo creo que este es quizá la mayor, con el tema del desabasto de gasolina, crisis de este gobierno, el tema de la coordinadora que rechaza cualquier reforma educativa que no sea la que vaya de acuerdo con su visión, y por eso vinieron al bloqueo y por eso están manifestando en Chiapas. En fin, tú estuviste en esa reunión. ¿Qué pasó, Olga? ¿Qué les pidieron y qué les dijeron? Mira, quiero decirte que efectivamente estuve en esa reunión. Yo tenía una agenda muy apretada ese día porque tenía yo a varias organizaciones de mujeres en un auditorio para platicarles sobre la transversalidad en el Plan Nacional de Desarrollo, la transversalidad de género y las políticas que nosotros habíamos estado viendo por muchos meses en este Plan Nacional de Desarrollo. Y pues el presidente, como tuviste, nos dio la instrucción de ir a la Secretaría de Educación Pública a dialogar con la sección 22 de la CENTE, no con toda la CENTE, con la sección 22 de la CENTE, que es uno de los grandes interlocutores, yo diría uno de los interlocutores de la reforma educativa, por supuesto. Y el más duro. No puede hacer de otra manera. Es uno de los interlocutores. Y también yo quería acompañar a Yasmín a su toma de protesta como ministra dentro de la Suprema Corte, pero pues cualquiera de estas dos ya fueron rebasadas por la instrucción del presidente para estar ahí en el diálogo permanente con con la coordinadora, con esta sección 22. Yo te quiero decir que el diálogo, contrario a lo que se pudiera pensar, fue un diálogo de alto nivel, porque además de los profesores, que muchos de ellos son gente, pues, como no podía ser de otra manera, son profesores, son gente muy muy culta y con muchos conocimientos, llevaron también a sus abogados, un abogado constitucionalista que tienen, que por cierto me llamó mucho la atención, porque me dijo que tenía las resoluciones de la Suprema Corte, la reforma, lo que ellos interpusieron en la reforma del presidente Peña, todas las acciones de inconstitucionalidad y lo que ellos habían impugnado, y que tienen los votos. Lo que me llamó mucho la atención es que tienen los votos de cada uno de los ministros y que los habían estado leyendo y digo, tenía un claro conocimiento de las diversas reformas educativas desde hace muchos años, y concretamente de la del presidente Peña, y los votos personalizados de cada uno de nosotros en la votación que tuvimos en relación a la reforma educativa, lo cual me llamó la atención. La verdad de las cosas es que me llamó la atención para bien, o sea, tenía un conocimiento claro y un conocimiento profundo de lo que había sido la reforma del presidente Peña, de los votos, de la impugnación de la Suprema Corte y de la decisión de la Corte. Entonces, y entonces, bueno, pues ya sabiendo yo eso, pues ya nos pusimos a platicar sobre la reforma. Porque ya prácticamente esta reforma ya está muy muy consensada con los grupos parlamentarios, ya ha avanzado mucho en el Congreso, y como yo les manifesté, ustedes saben que fue un parlamento abierto, hubo voces de todos, de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, de los maestros, de el CENTE, de la CENTE, de universidades, bueno, prácticamente hubo foros, muchísimos foros, hubo audiencias públicas, en fin, digo, trae muchas horas esta reforma. Yo platicaba con Esteban, más de 1000 horas trae esta reforma que se esté presentando. Entonces, les dije, y yo quisiera tener el conocimiento de cuáles son sus grandes temas, porque el señor secretario de Educación presentó en la mañana, obviamente, cuáles eran los ejes fundamentales, ¿no? Y les dije, entonces a mí me gustaría conocer sus puntos de vista sobre la reforma y cuáles son sus preocupaciones o sus interrogantes sobre la reforma. Y entonces te quiero decir que el nivel de diálogo fue un nivel bastante alto, o sea, se subió mucho el nivel. Entonces, en conclusión, a ver, tenemos obviamente ejes
fundamentales de esta reforma que, te juro, nosotros, tú y yo, cuando éramos pequeños, nunca nos hubiéramos imaginado una reforma de esta envergadura que se pudiera presentar. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Primero, porque ahorita está considerando la reforma educativa la educación profesional gratuita y obligatoria. O sea, ya llegamos a las licenciaturas gratuitas y obligatorias. ¿Por qué? Pues porque está ya presente en la Constitución la corresponsabilidad de los padres de familia y de los maestros. O sea, eso tampoco tenía asidero constitucional y hoy lo tiene. ¿Por qué? Porque hoy la formación de los profesores y su actualización, que es permanente, es una actualización gratuita. Hoy pagan por los cursos de actualización. Esta reforma constitucional, este sistema nuevo, está de formación y actualización gratuita, que hoy la educación es vertiginosa, y cambia con una muy vertiginosamente, ¿no? Inclusive te quiero decir, la situación científica, el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, el conocimiento informático cambian prácticamente de un momento a otro, ¿no? Entonces la actualización es necesaria. Es fundamental. Yo recuerdo un amigo me dijo, fíjate que llevé a mi hijo, lo metió a la misma escuela en la que fue él, y cuando conoció a la maestra de primer año, pues era la misma maestra que le había dado clases al papá. No, imagínate. Entonces tiene que ser este sistema de formación y actualización permanente. Pero aparte, otro de los ejes fundamentales, como yo sé, ellos ya lo sabían, por supuesto, pero lo comentamos ahí, fue que la evaluación no va a ser punitiva. Es decir, no hay ninguna liga entre la evaluación y la permanencia en su empleo. Esto no tiene nada que ver. Es decir, la evaluación sí va a ser, pero no es una evaluación en la cual tú... lo que vi del documento es que primero se va a capacitar y luego se va a evaluar, ¿es correcto? Es correcto. Ahora, no hay liga entre evaluación y permanencia. Sí, bien, sí, ese es el otro punto. Dime una cosa, Aurora, por favor. Sí. ¿Cuáles son los puntos de diferencia entre la coordinadora de la sección 22 y el proyecto de reforma educativa que presentó el secretario Esteban Moctezuma? Bueno, los puntos que por ejemplo, uno era que se entendía por excelencia, ¿no? Entonces sí. nosotros le expresamos, excelencia ya tiene su propio contenido dentro de la Constitución. Es muy importante que el constitucional, es decir, que el poder revisor de la Constitución o el constituyente permanente dé contenidos a algunos términos o algunos conceptos, porque así el intérprete de la Constitución ya se va a la extensión y contenido que le dio el constituyente. En este caso, excelencia, ya trae un contenido de excelencia, como el mejoramiento integral que promueve el máximo logro del aprendizaje en el aula en beneficio de la comunidad. Entonces, ya trae un concepto, ya no es... Sí. Además, acuérdate que tú y yo, cuando estudiábamos, teníamos varias calificaciones. Uno era excelencia, muy bien, regular, ¿no te acuerdas? Insuficiente y reprobado. Insuficiente y reprobado. Así nos calificaban. O sea, no hay por qué escandalizarse del término excelencia. Eso lo vivíamos nosotros permanentemente. La E era lo más buscado, la E. Exactamente. Entonces, aquí ya le está dando el constituyente el contenido a este concepto de excelencia. Otra cosa eran los derechos laborales, es decir, lo que la Constitución en el tercero, ellos decían, hay una contradicción entre el tercero y el 123 constitucional, el apartado B. Era realmente uno de los temas. ¿Y si la hay? ¿Tú ves que sí la hay? A ver, yo les decía una cosa. A ver, no puede haber una contradicción en la Constitución. La Constitución no contiene contradicciones, no contiene antinomias, porque el intérprete de la Constitución tiene que ser una interpretación sistemática, una interpretación armónica, en donde armonice todo, una interpretación progresiva, y si aquí tenemos, o pudiéramos tener en apariencia,
una antinomia, perdónenme, pero está el principio pro persona, está el principio de progresividad, y está la interpretación sistemática y está la interpretación armónica. Entonces no puede haber antinomias. Perfecto, bien. Yo sé, Olga, que uno de los factores que quieren es recuperar sobre todo la sección 22, no tanto la 7 de Chiapas ni la 18 de Michoacán, pero sí la 22, la Rectoría de la Educación como la tuvo, que incluía incluso el manejo del presupuesto. Y yo sé también que el presidente ha dicho que no, que porque en el manejo de los recursos públicos no va a haber intermediarios. Eso es categórico, pero más categórico todavía es que la Rectoría de la Educación es del Estado. Bien, eso es fundamental, Olga. El Estado tiene la rectoría, como la tiene en muchas otras cosas. Sí, además yo estoy completamente de acuerdo. La rectoría de la educación tiene que ser del Estado, no de ningún grupo. Estoy hablando con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y entonces se fue la sección 22, Olga, y citó hoy para una asamblea el lunes en Oaxaca para consultar a las bases. Y ahí es donde surgen las diferencias dentro del grupo. A ver, desde luego que yo les dije, y por supuesto la intervención de Esteban fue muy, ¿qué te diría?, adecuada y muy concreta por una razón, porque Esteban conoce a profundidad la reforma, y no es por nada, pero pues fueron 1000 horas de trabajo para esta reforma, entonces la conoce a profundidad, y yo, pues básicamente yo me dediqué al aspecto de constitucionalidad, digamos, de esta reforma. Y el político. Y Esteban conocía perfectamente la reforma. ¿Qué acordamos? Que efectivamente todos estos puntos ellos los iban a llevar a sus bases y que, entre otras cosas, solicitaron algo muy razonable. Ellos querían prácticamente el programa de ingreso, permanencia y ascensos en la Constitución. Y yo les dije, a ver, esa no es técnica constitucional. La técnica constitucional no puede contener programas. Eso ya es o el legislador secundario o es ya la propia política pública de educación en los programas. Entonces, hemos desvirtuado el concepto de la Constitución, porque el concepto, es decir, ya es una ley reglamentaria. ¿Por qué? Porque nos tenemos tan poca confianza entre nosotros mismos que todo lo queremos llevar a la Constitución. Entonces la Constitución se ha vuelto una ley reglamentaria de todo, en lugar de que contenga los principios fundamentales, los valores, en fin, lo que debe contener la Constitución como una norma habilitadora. Y yo les dije, a ver, la reforma, por supuesto, y es un compromiso del presidente, todas las leyes secundarias serán abrogadas. Y aquí están los artículos transitorios en donde se dice que serán abrogadas estas leyes de la reforma educativa, y las leyes secundarias se construirán pues con todos los actores que están interesados, por supuesto, el CENTE, la dirección de la CENTE también, por supuesto, la 22 es uno de los interlocutores, además de las organizaciones civiles. Entonces iremos construyendo, como yo se los dije, las leyes secundarias con la participación de todos, y además con una técnica legislativa que sea una técnica realmente de nivel, ¿no? Y sobre todo el nivel que se requiere para un sistema de educación. Entonces, creo que fue muy buena el diálogo. Fueron 4 horas, ¿eh? Sí, lo sé. Fueron 4 horas de diálogo. Además son agotadores, quiero decirte. Yo he estado en sesiones de la sección 22 y son agotadores. Tienen una capacidad de estar sentados hablando de 14 de 16 horas, ¿sí? Sí, pero déjame decirte que esta fue una conversación de mucho nivel, ¿eh? Qué bueno. La verdad, mis respetos, porque como estaban ahí los abogados constitucionalistas y laborales, los abogados en materia laboral, la verdad, sí, fue un diálogo, incluso yo te podría decir, un diálogo abierto, transparente, pero sí de nivel. Bien, Olga. Pues ojalá no sé si el lunes tengamos noticias de la 22, porque ellos acostumbran a sesionar tarde, ¿sí? Pero a ver si el martes o el miércoles, cuando haya una reacción, podamos volver a hablar, ¿te parece?
Me parece, y yo creo que ellos están muy conscientes que esta reforma es una reforma altamente progresista, y es una reforma que de verdad avanza muchísimo en muchos temas. Qué bueno, y qué bueno mira, que así sea. Mira, nada más te digo, los adultos mayores tendrán que garantizar la posibilidad de ingreso a las instituciones educativas en sus diversos tipos y en modalidades a lo largo de toda su vida. Qué bueno. Imagínate. O sea, sí es una reforma importante. Pues ojalá salga adelante, y te mando un saludo ahora y que la pases bien. A ver si el fin de semana también tienes trabajo. No, pero sí voy a estar en un evento porque vamos a instalar la comisión de desaparecidos. ¿Esto va a ser cuándo es esto? ¿Mañana? Es el domingo. El domingo. A las 10 de la mañana la comisión de búsqueda se instala por el presidente. Bien, qué buena noticia me das. Gracias, Olga, y te mando un abrazo. No, gracias a ti. Que estés muy bien. Muy buenas tardes, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.